Esto que voy a compartir contigo hoy son técnicas para detectar a esas entidades del bajo astral cuando nosotros desencarnamos, para que tengamos claro si son entidades benévolas, o por el contrario son malignas y tratan de engañarnos y manipularnos. Es un entrenamiento imprescindible. Te va a ayudar esta información. Te la vas a llevar contigo y luego en ese plano entre dimensiones cuando desencarnamos lo que tenemos que hacer. Y también estaremos a salvo de cualquier tipo de entidad que trate de engañarnos o manipularnos, así que vamos a comenzar. El momento más importante de nuestra vida es cuando desencarnamos de la Matrix. Las entidades que gobiernan y dirigen este mundo no quieren que sepamos la importancia que tiene ese momento, la trascendencia vital. ¿Por qué? Pues porque es un momento y un lugar donde nosotros tenemos que estar atentos, y sobre todo despiertos, en mayor conciencia ante cualquier tipo de engaño. Tenemos que ir preparándonos durante toda nuestra vida para ese momento, pero no les interesa que vayamos con esos deberes hechos al plano astral. Todo lo contrario, lo que interesa es que vayamos con apegos, con dependencia, en baja frecuencia. No nos enseña nadie esto, así que es algo fundamental. De hecho, esos falsos dioses que se hicieron pasar por dioses auténticos, nos inculcaron el miedo y la culpa, para romper nuestro campo electromagnético, y para anclarnos a la frecuencia de la Matrix, a través del alimento del ego, porque la persona que vive en el miedo, que vive en la culpa, lo que va buscando es alimentar su ego, para tratar de sobresalir, para tratar de ser alguien en este mundo, porque el sistema le ha dicho que no es nada, y por eso nos miden con las capas del éxito falso. Nos hacen creer que el éxito depende del poder, de la fama, del dinero, de los seguidores, de la repercusión. Nada de eso es así, eso solo es alimento del ego, y ahí es donde nos desviamos del auténtico camino espiritual. Han utilizado el miedo y la culpa en las religiones, incluso en los movimientos de falsa espiritualidad, para mantenernos anclados a la Matrix de control. Es muy importante tu frecuencia vibratoria, el tipo de frecuencia que vas a llevar en el momento de desencarnar, y podemos entender 3 tipos de frecuencias básicas. Para que se comprenda de una manera sencilla, la primera sería una frecuencia baja, es esa persona que vibra en odio, en rencor, en envidia, que no ha sabido integrar y trascender toda esa parte de sombra que todos tenemos, y que tenemos que hacer el trabajo aquí en vida. Es una persona que está en la frecuencia del miedo, de la violencia, de los actos de maldad, incluso del vicio y de las adicciones. Eso es hacia donde nos quieren llevar continuamente con el entretenimiento, la distracción y el placer inmediato, para que caigamos en los estados de dependencia, de victimismo, y sobre todo perdamos ese poder personal, esa fuerza de voluntad, y esa responsabilidad que tenemos que adquirir para vivir nuestra mejor vida, y para convertirnos en nuestra mejor versión. Esa es una frecuencia baja que se encadena. Se entrelaza cuánticamente por resonancia a una frecuencia que conocemos como el bajo astral, que sería la frecuencia de la Matrix, en la que tantas y tantas personas desencarnan. Esto quiere decir que tenemos que seguir haciendo un proceso, un trabajo de seguir integrando sombras, partes de sombras, y también todas las trampas, las programaciones que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. La siguiente frecuencia es el alma atrapada, que también se le conoce como alma en pena, que es esa alma que se queda atrapada en el plano entre dimensiones, y muy apegada a este plano físico, pues es aquella que todavía no ha podido trascender los apegos materiales. Y cuando hablamos de apegos materiales nos referimos también a los apegos a nivel de personas, seres queridos, a nivel de cosas, a nivel de placeres materiales, o incluso adicciones que acaban cayendo en esta vida, y que no saben soltar. Bueno, pues es otra frecuencia que también se queda anclada por resonancia a la Matrix. La tercera vibración sería esa persona que mantiene una vibración alta. ¿Por qué hablamos de vibración alta? Pues, porque entendemos que es alguien que está creciendo a nivel interno, que está integrando su parte de luz y de sombra, que no rechaza la sombra, que ha entendido la trampa del ego, que está comprendiendo las trampas que nos pone este sistema, para que sigamos alimentando ese ego. Y es una persona que ya no está dentro de lo que yo denomino la frecuencia Matrix, es decir, ha desconectado, está desviando su foco de atención hacia frecuencias más armónicas,
que le permiten crecer, avanzar, seguir hacia adelante, es una buena persona, no quiere hacer daño a nadie, esto también es de vital importancia, pero además está trascendiendo los apegos materiales, ha aprendido a amar a las demás personas, pero sin apegarse a ellas, también se desapega de vicios, de placeres materiales, se centra en querer mejorar como persona, se centra en cultivar su paz interior, y también por resonancia evidentemente, puede ir a otros planos superiores, porque lo está trabajando en este medio que es la vida, y es el lugar donde nosotros tenemos que trabajar nuestra frecuencia. Y también ha entendido que no se tiene que interponer entre esa alma que está despierta en conciencia, y todo cuanto existe la fuente primordial. No se tiene que interponer ningún tipo de intermediario, trabaja a través de su voluntad, su conexión interna, su chispa divina, esa es una frecuencia alta. Ahora llegamos al punto en que hemos de identificar entidades regresivas al desencarnar, en el plano astral, en ese intento de engañarnos. Voy a darte técnicas que son muy valiosas, y que tenemos que tener en cuenta. Aquí nadie tiene la verdad absoluta de nada, pero es preferible conocer esta información y llevárnosla en nuestra conciencia, para ver luego qué hacemos en ese plano entre dimensiones. La primera técnica es pedirle a cualquier entidad que se te presente en ese lugar, pedirle que nos muestre cuál es su verdadera naturaleza. ¿Por qué debemos de hacer eso? Porque si alguien se presenta, un tipo de entidad, ser, o lo que sea, en nuestra frecuencia, está obligada por libre albedrío a decírnoslo. En este caso la pregunta que ha de responder, la pregunta que estamos haciéndole, pedirle que se muestre en su verdadera naturaleza, y entender que allí, desde esos planos, nosotros no vamos a saber la verdad mirando con nuestros ojos, sino por vibración, por intuición, conectando con el corazón, vamos a saber discernir si son seres, o entidades benévolas, o malignas, y nos vamos a guiar a través de nuestro corazón. Otra técnica muy importante, las entidades regresivas, arcontes, entidades negativas, que cada uno le ponga el nombre que quiera, no pueden irradiar luz por sí mismas, por lo que carecen de la chispa divina, que es lo que hace que brote la luz en un verdadero ser de luz. Así que es muy importante entender que por sí mismas no va a brotar una luz interna de ellas. ¿Qué hacen si no tienen luz propia? Lo que hacen es rodearse de luz. Puede que vengan con una luz detrás de ellas, o que les esté reflejando algún tipo de luz, o tecnología que puedan utilizar, pero vas a darte cuenta que la luz no sale de su interior, y esto es clave. Aparecen por eso rodeados de luz, y esa luz que les refleja a ellos, sobre todo para engañar, para manipular, para hacerse pasar por seres de luz. La luz tiene que emanar del interior, porque ellos son oscuridad, ellos no tienen chispa divina, un ser de luz emana la luz desde su chispa divina. Así que esto también es muy importante, lo que van a hacer también, pues son maestros del engaño, igual que aquí, el engaño, la manipulación, es lo que reina en este mundo físico, pues igual en el plano astral o energético, son maestros del engaño y van a tratar de convencerte para que vuelvas, y te ofrecerán condiciones que te pueden resultar tentadoras, tipos de contratos para seguir alimentándose principalmente de la energía del sufrimiento, que es lo que promueven aquí en este mundo. Así que van a tratar de convencerte, y manipularte, ellos pueden leer nuestro campo mental, por lo tanto pueden leer nuestros recuerdos, nuestros pensamientos, nuestro sistema de creencias, nuestros miedos, nuestras debilidades, puede que incluso nos muestren errores que hemos cometido supuestamente en esta vida, o en vidas pasadas, para decirnos que no podemos ir a planos superiores porque no hemos progresado, no hemos cumplido, y no hemos resuelto todos esos errores en esta vida, y que tenemos que regresar de nuevo a seguir cumpliendo. Nos pueden engañar de esa manera, nos pueden manipular. Puede que nos lleguemos a creer que no podemos acceder a dimensiones superiores porque alguien nos lo dice ahí afuera, y esto ya está en cada persona. Yo te tengo que decir que ellos al final pueden tratar de ofrecerte incluso una vida que parece aparentemente increíble, poder, placeres, etc., para engañar a esa alma, leyendo su campo mental, leyendo sus apegos, leyendo sus creencias, así que tenemos que ir con mucho cuidado en ese lugar, como ocurre en la vida física. No es diferente.
Aquí también tenemos que andar con mucho ojo, pero comprendiendo las leyes de la verdadera espiritualidad, cómo funcionan estas entidades, y comprender que el poder siempre ha estado en nosotros, en nuestro interior, y que ahí es donde tiene que seguir. Por eso es ir hacia adentro, es creer en nosotros mismos, es a través de nuestra voluntad, es a través de lo que nosotros queremos hacer, en ese lugar igual que ocurre en este plano de la materia. Estas son enseñanzas que es bueno tenerlas. No te las tomes como algo absoluto, pero las entidades regresivas existen, tratan de interferir continuamente en este mundo físico. Por supuesto que lo pueden intentar hacer en esos lugares energéticos, así que mejor conocer este tipo de enseñanzas, y luego por supuesto confiar en nosotros, confiar en tu chispa divina, en tu poder interior, porque Dios vive dentro de nuestro corazón. Espero que estas enseñanzas te puedan ser útiles cuando te llegue el momento.